Bienvenidos de nuevo a esta zona de información de nuestra página web. Hoy el tema es un poco, podríamos decir, entra casi dentro del misterio. Vamos a hablar de la glándula pineal. La glándula pineal es una estructura que cuando uno se va hacia las especies inferiores, como por ejemplo los lagartos, hay una estructura que sale del tubo neural, que es el tercer ojo. Y esa estructura tiene relación también con la visión, con la retina, y algunos autores le han hablado de que en estos animales, en estos anfibios, pues se podría llamar como si fuera una brújula solar, donde el animal pues tiene una certeza o no del ritmo de vigilia, sueño, de luz, oscuridad, etc. Esto, cómo se forma y qué relación tiene ya con la especie humana. Habría que hacerse una idea, que sea muy rápido, de que el sistema nervioso, cuando empieza a formarse en el embrión, es un tubo que esas neuronas, que son neuroepiteliales, se empiezan a crecer alrededor de ese tubo y acaban formando. En las especies inferiores pues sigue siendo a lo mejor un tubo muy poco desarrollado, pero en el ser humano realmente es una estructura como es el encéfalo complejísimo. La diferencia es que en las especies inferiores ese tubo pues aparece y está en la superficie, la pineal, porque es como una especie de hoyito que sale, una vaginación de ese tubo, pero en la especie humana lo que ocurre es que se queda enterrado por la evolución de todo el encéfalo, la pineal, la glándula pineal se queda enterrada en el centro del cerebro. Esa relación de tercer ojo que se ve y algo que después está en el centro del cerebro llevó ya desde Descartes en el siglo XVI pues, a hablarse de que pudiera ser el asiento del alma, y tiene una relación con algunas religiones y con algunos fenómenos esotéricos, etc. Con lo cual hace que la pineal siga con un halo de misterio. Pero ese halo de misterio también está fomentado por la ciencia, en el sentido de que la ciencia acaba diciendo, y bueno, ¿y la pineal qué es y para qué sirve? Entonces, si nos bajamos ya a la pineal de la especie humana, ya hemos dicho, miren el tubo de aquí, que es líquido cefalorraquídeo, pues está muy cercano a ese tubo, es una excrescencia que sale y ahí se queda. Y lo que parece es que en el fondo igual que todo el resto ha evolucionado de una forma portentosa. Aquí la glándula pineal en la especie humana lo que ha hecho ha sido regresar y tiene una cierta función. Tiene el nombre, se denomina pineal porque tiene forma de piña, y lo que parece evidente es que produce una hormona que es la melatonina, y que es de todos conocido, y como tiene pues su relación con el ritmo vigilia-sueño, con ritmos circadianos, e incluso la glándula parece que pueda tener algún tipo de efecto sobre la actividad sexual. Después ya veremos en la clínica qué significa esto. Eso desde el punto de vista de patogenia, pero quizá una de las cosas más interesantes, porque lo que vamos a hablar son de los tumores que se desarrollan en esa región. Como ven, la región es extremadamente pequeña. Y bueno, en proporción a eso, los tumores que se desarrollan en esta región son muy, muy raros. Son el 1% de los tumores cerebrales. Pero tienen una característica absolutamente diferente al resto de las regiones. Siendo una región tan pequeña, hay más de una docena de tipos de tumores diferentes, de tumores cerebrales. Eso hace que sea muy complejo el abordaje. Desde el punto de vista, y ya lo veremos después, el tratamiento desde el punto de vista clínica, si nos fijamos, si esto aquí crece algún tumor, lo primero que va a hacer va a ser cerrar el acueducto de Silvio, que es un paso del líquido cefalorraquídeo, y producir una hidrocefalia, es decir, va a producir una tensión grande dentro del cerebro. Y ese síndrome de hipertensión intracraneal pues se va a expresar clínicamente con dolor de cabeza, vómitos, náuseas, etc. Incluso si no se solventa el problema, el paciente entra en coma. Y después la otra alternativa es que aquí, esta parte del tronco cerebral, de la parte de arriba del mesencéfalo, aquí es donde están unos núcleos que controlan la mirada conjugada de la visión. De manera que el paciente va a tener probablemente diplopia, W, y no conjuga bien la mirada.
y es muy raro, pero por eso su relación con la actividad sexual, que pueda haber pubertad precoz en los pacientes muy jóvenes. Eso desde el punto de vista clínico. Desde el punto de vista de diagnóstico, hoy día es realmente fácil, como otros muchos tumores, porque una resonancia y ayudado y apoyado por el TAC, pues nos llevan a ver la lesión en esa zona. Entonces, el problema de los tumores pineales es el tratamiento. El tratamiento es complejísimo. Hay una variedad enorme de tumores, unos son más agresivos, otros son menos. Además se expresan incluso en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Hay una cosa que llaman marcadores, donde esos tumores producen sustancias que nosotros podemos identificar mediante análisis razonable. Entonces todo eso hace que sea extraordinariamente complejo y por otro lado, como no es frecuente, puede llevar a dudas en cuanto al manejo. Pero cada vez se va clarificando más y el manejo de los tumores pineales debe ser un manejo multidisciplinario, de manera que el neurocirujano no esté solo, sino que esté acompañado por el oncólogo y por el radioterapeuta, de manera que se va viendo cómo hacer desde el principio, cómo ir manejando el tratamiento de esos enfermos. Desde el punto de vista quirúrgico, en caso de que haya que operar, y digo de antemano que antes, hace una decena o 2 decenas de años, la verdad es que el abordaje a esa región era peligroso, difícil y con un porcentaje por consiguiente alto de mortalidad y morbilidad, cosa que hoy día ha bajado de una forma extraordinaria. Dicho eso, entonces, si nos centramos en la cirugía, el cirujano lo que hace es ofertarle a ese equipo multidisciplinario la posibilidad de poder abordar y quitar el máximo de tumor posible. Eso tiene una ventaja enorme en cuanto a que algunos tumores tienen variaciones dentro de su propia estructura, con lo cual un abordaje quirúrgico, aparte de quitar la masa grande del tumor, además permite hacer un diagnóstico anatomopatológico mucho más preciso en orden a ese tratamiento multidisciplinario. Para eso, pues nosotros lo que tenemos es la posibilidad de ver en imágenes, en resonancia y en TAC, incluso en 3D, esas imágenes y planear bien la intervención. Como está en el centro del cerebro, ya depende del cirujano y de la experiencia, porque se puede acceder a cualquier centro desde cualquier lado. Realmente es muy complejo, pero en general se suele acceder por encima del cerebro y por debajo de lo que una estructura de una madre, de manera que se llega a ver el tumor sin atravesar el cerebro. Y algunas veces también por aquí arriba, por la zona occipital o transcalloso, a través del cuerpo calloso. Eso ya es un problema quirúrgico que no voy a extenderme más. Lo que sí es verdad es que es posible, como ven aquí en casos, cómo se puede quitar y extirpar por completo la lesión e incluso tumores de este enorme tamaño y cómo también se pueden ir el enfermo recuperarse y hacer su vida normal. Pero en resumidas cuentas, yo quizá el mensaje que me gustaría enviar es que aunque hay un porcentaje alto de tumores agresivos, la conjunción de la cirugía, de la radioterapia y de la oncología médica hace que el pronóstico de estos pacientes sea muchísimo mejor que hace escasamente una decena de años. Si quieren más información de forma casi exhaustiva en la página web, podrán ver más información acerca de los aspectos que hemos discutido. Muchas gracias.